Pues nos hemos venido hasta Albarracín, es uno de los pueblos más bonitos de España. La verdad es que nosotros lo teníamos pendiente desde la compra de la autocaravana, era uno de los pueblos que queríamos ver. Lo hemos retrasado muchísimo y ahora que estamos aquí nos hemos venido al camping Ciudad de Albarracín y es que nos han dicho que la zona es un poco... como que las autocaravanas no están muy bien vistas, que multan. Sí que puedes visitar el pueblo dejando el vehículo en la Plaza Mayor, creo que me has dicho, ¿no? Con zona azul. Al lado de la oficina de turismo. Al lado de la oficina de turismo. Pero a la hora de pernoctar, pues te multan y que no se puede. Así que nos hemos venido directamente al camping. Nosotros no somos mucho de camping, ya sabéis. De vez en cuando vamos a alguno por situaciones como estas. Y os quería comentar que el precio del camping en la temporada en la que estamos se paga 8,40 por lo que es el vehículo, más 4,50 por persona dentro del vehículo. Es decir, que con el IVA y con todo lo que os estoy comentando, hemos pagado por una noche 17,40. Tenemos el pueblo a 1,5 km, 2 ir y 1,5 km, 2 volver. En el caso de que quisierais ir con el vehículo hasta el pueblo, ya sabéis que tenéis este parking de pago y bueno, pues no habría problema de salir, pero ya sabéis que allí también tendréis que abonar por dejar el vehículo para visitar el pueblo. Y por la noche quedaría absolutamente prohibido pues la pernocta libre en dicho municipio. Me está grabando, está decidido que porque estoy llorando y estoy con las lágrimas flojas, pues ya me tiene que grabar. ¿Y por qué lloras? Lloras al final porque estamos siempre con historias. Pues no sé, es un cúmulo de cosas, porque ayer salimos y para no hacer todo el viaje de camino, pues no está, eso no está grabado, pero lo contamos. Nos fuimos a Simat. Simat de la Avenida hemos estado, aquí dejamos el vídeo, y de mitad de camino, pues cuando llegamos hacia una calor peor que donde vivimos nosotros. 86% de humedad, 26 grados a las 12 de la noche, que con todo esto todo cerrado, pues se convierte pues cerca de los 40 grados. Y eso se hace viendo el tiempo antes de salir, no hay otra. Y vuelvo a lo mismo, si digo esto van a decir que porque no lo he hecho yo. Tú sabes perfectamente los turnos que he tenido yo en 3 días y tú has estado sin trabajar. Vale, era tu responsabilidad. Mi culpa es mi culpa. ¿Sabes? Y a mí me enfada porque al final nos pasamos el día discutiendo. Y creo que no es sano para la relación, es que no es sano. Yo miré que no iba a hacer tanta calor y tanta humedad. Y nos plantamos en Teruel a las 2:30 de la mañana. Tiré yo, me costó un rato que me cogió sueño, pero me hice un café. Tiré y a las 2:30 hemos llegado a Teruel. No podemos seguir así, es que te lo digo de verdad, no podemos seguir así. Como el tema de la claraboya, yo allí no puedo dormir. Aquello es un féretro. Yo necesito una claraboya, yo no sé hacerla. Si tú me dices, Víctor, yo tampoco sé hacerlo, lo llevamos a un sitio y que nos la hagan. Pero no empieces a venderme el humo de, es que yo la hago y no la haces. Porque entonces me pasa esto, que me cabreo y la gente se enfada conmigo. Porque yo directamente te digo que yo no sé hacerla ni la voy a hacer. Yo me comprometo. Sí, pero si te comprometes la haces. Y si no, lo llevamos a un taller y pagamos. Yo la hago. Sí, la hago, pero es que a la vista está, y el espectador lo ve también, que una cosa que se estropea en noviembre a lo mejor se arregla en septiembre del año siguiente. No se puede ir así. Razón, joder, tío, es que ya me cabreas. Yo me he comprometido con gente que le he dicho que iba a hacer esto. Si no, no te comprometas, de verdad, que es que a mí me da igual. Yo no quiero que tú lo hagas. Yo no quiero que tú seas el sirviente de la caravana. Pero si lo frenamos y discutimos es porque tú te empeñas en decir que lo vas a hacer tú. Yo me comprometo en hacerlo en los próximos meses. Y ahora va a haber un cambio de no sé qué, ¿no? De ley o de ITV, no sé qué historia. Y es el momento de poner la ITV pues, para que nos lo homologuen todo antes de que... Antes del cambio de la ITV, yo lo voy a hacer porque es fácil de ponerla. Yo me he enterado con Javi, un espíritu, me ha dicho cómo hacerlo. Yo, como igual que la placa sola, me dijeron cómo hacerla, era fácil, era un poco entretenido. Y la hiciste, es perfecto, muy bien. Y yo me comprometo que si, mira, hay que hacer esto y esto y esto. Y me dicen que es fácil, yo me comprometo. Yo, por ejemplo, mecánica y todo que eso. No es tu obligación. No es tu obligación hacer las cosas, porque si yo me desentiendo, tú también te puedes desentender. Lo que no quiero es que te comprometas y me digas, no, al taller no va a ir, porque por tu huevo dices que al taller no va a ir, pero luego tampoco lo haces. Entonces a mí se me van los 7 males, porque van pasando los meses, las semanas, los días. Yo no puedo. Eso te comprendo. Y la caravana se va cayendo a cachos. Y yo prefiero de verdad pagar 3.000, 4.000, 7.000 euros, lo que haga falta, me da igual. Pero yo las cosas que puedo hacer y son sencillas y tal, las hago.
las cosas que yo no pueda y demás, pues se llevarán al taller como mecánica y todo eso, pues se tiene que llevar al taller porque no hay otro remedio, porque yo no entiendo. Pero cosas como esta de pintar, arreglar cosas de fuera. Pero que quede claro que es tu decisión y es tu compromiso. Tú has asumido ese rol. Nadie te ha obligado. No, realmente. Yo te estoy dando la oportunidad y la opción de llevarlo a un taller o a un experto y que haga todas las cosas que necesitamos. Y se paga lo que haya que pagar, que para eso trabajamos. Pero tú te niegas a eso. Por tanto, la gente no me puede a mí decir por luego ejemplo, nada. El tema de la nevera, que creemos que eso está fallando también. Yo ahora he hecho una cosa que me han dicho la gente, de poner placas de hielo dentro de la caravana. A ver si, dentro de la nevera. Dentro de la nevera. A ver si funciona, porque dicen que con más frío arranca antes. Si vemos que no funciona y yo de esto no entiendo... Perfecto, pues ya está, pues se asume. O lo llevaré a un taller o la cambiaré o lo y que sin sea. problema. Igual que el gas hay que hacer una revisión, ya me he puesto en contacto. Y quiero que todo eso esté controlado. Para que vean una revisión, porque hace ya tiempo la compramos, creo que vamos a cumplir los 4 años desde que se puso el gas GLP. Y eso es una cosa fuerte y grave. Y lo voy a llevar. Entonces yo, una cosa que por ejemplo, esto no lo entiendo, no me voy a poner porque no entiendo ni tu tienda aquí. Yo esto lo voy a llevar a un experto. Ponemos rumbo a Albarracín, municipio de Teruel con unos 1000 habitantes, que se encuentra propuesto por la UNESCO para ser declarada Patrimonio de la Humanidad. Además, Albarracín está dentro de la categorización de los pueblos más bonitos de España.
el pueblo, desde mi punto de vista, es bonito, pero está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España y para mí, yo me esperaba otra cosa. Entonces siempre lo han pintado que guay Albarracín, sí está bonito porque tiene una muralla arriba, está súper guay bonito, pero merece la pena venir a todo esto, merece la pena, pero que no me impresionaba tanto como esperaba yo. Pues es curioso que cuando, a ver, todas las parejas tienen sus mierdas, ¿no? Sus problemas, sus diferencias, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Como que, pues, hay un momento que todo estalla y todo estalla. Y por más que intentemos compaginar formas de ver, pues no hay manera, te molesta cualquier cosa y hoy hemos tenido un día de esos. La verdad que hoy en día en las redes mucha gente se empeña en mostrar todo lo bonito, todo lo superficial, ¿no? Que oye, que días bonitos también los tenemos, ¿eh? Ojo, que estamos contentos, que estamos riendo, que estamos haciendo broma, que no todos los días estamos así de mal. Un día de esos. Y si no ha sido un día de esos, no vamos a hacer jiji, jaja y intentar vender algo que no es. Dentro de todo esto negativo, sí que es cierto que hemos visto un sitio encantador. Creo que eso ha ayudado también a que el día sea un poquito menos mierda. Y creo que lo bonito de todo es que el día nos ha dejado disfrutar de Albarracín al completo hasta el último momento. Y a la vuelta nos ha caído esa pequeña lluvia con ese arco iris. Creo que el día ha sido especial dentro de que nosotros no lo hemos vivido así de bonito y de especial. El sitio, yo no te puedo decir nada porque tú tienes tu opinión y es súper respetable. A mí Albarracín me ha parecido una pasada. Cada calle que entrábamos era un plano nuevo que grabar. No había calle que no pudieras dejar de grabar. No había mirador o sitio que cambiabas que no podías dejar de grabar otra vez. Y a mí me ha parecido un pueblo bonito de España con todas sus letras mayúsculas. Y estoy completamente en contra de tu opinión en cuanto a que me ha superado las expectativas que yo tenía. La verdad, me ha gustado mucho porque he visto vídeos y es verdad que vivirlo en persona me ha hecho verlo con otros ojos. La verdad que me ha encantado, Voy a la ducha, que José se acaba de duchar, así que ya que estamos en el camping vamos a aprovechar lo que son las duchas, las bicheamos y os las mostramos. Hay que decir que las duchas están muy bien, ¿eh? ¿Tú ya te has duchado? Sí. Y hoy vamos a hacer pues otro capítulo de la televisión. Y es que, según tú, hay forma de poner pues el internet, el YouTube en la tele, ¿no? Y bueno, pues si lo consigues, podrás dejar aquí una información práctica para todos los que nos ven, ¿no? Sí, ahora lo miraré. Vamos a hacer varias pruebas y ahora os lo digo. Creemos que he hecho la conexión. Hay que utilizar uno como que hay que compartir datos de normal de la tarifa que tenemos al otro móvil. Entonces, al otro móvil le envías tú los datos y entonces lo que haces es enchufar con el Comcast. Sé que he leído algunos comentarios de que en internet y tal, que a veces suele tardar un poco en conectarse, en la que veremos a ver si se conecta y ya estaría, en la que no es nada complicado, es un poco complicado, es más engorroso que complicado. ¿Qué estamos viendo, José? La gaveta viajera. Buenos días. Es que son las 8 de la mañana y nos ha tocado volver a levantarnos a las 7. ¿Por qué? Nos lo hacen pasar bien, ¿eh? Todos, Sí. mi marido y yo. Hoy teníamos que estar a las 9 de la mañana.
Pues sí, para cenar tenemos pollo en salsa que preparé en casa, en la que ya está todo, solamente es calentarlo y para adentro. La que te la voy a enseñar. Mirad qué pintaza tiene, ¿eh? La verdad que sí, tiene buen color, ¿eh? Lo hice con alitas, pero bueno, se puede utilizar cualquier parte del pollo. Le puse zanahoria, cebolla y una cosa nueva. A ver si Víctor le... No me toques las narices, ¿eh? ¿Ya le has echado algo que no me gusta? No, si te lo digo, ¿te gusta? ¿Probaste si te gustó los champiñones? En la que los he puesto. Trocitos chiquitines. ¿En serio? Sí, ¿en serio? ¿Qué pasa? No lo vas a notar. Ya te digo yo que tú cuando te comas esto no vas a notar que tienes champiñones. Porque te lo acabo de decir yo. Si es que ni cenar tranquilo podemos, ¿eh? Los gatos nos buscan. Bueno, ya hemos dejado atrás Albarracín, estamos destinos a... ¿dónde dices? Royuelas. A Royuelas. Es verdad que esta semana nosotros sabíamos que venían tiempos de lluvia. Nosotros no hemos disfrutado aún la autocaravana en plan, pues, con varios días seguidos de lluvia, ¿no? Y nuestra idea, aparte de ver sitios, es tomárnoslo pues más de relax. Yo me he traído el ordenador, vamos a estar también mucho tiempo en la autocaravana, pues con juegos, viendo vídeos en la tele, en fin, vamos a estar un poquito más de relax y vamos a ir viendo sitios conforme la lluvia nos vaya dejando también, así que días de relax, días de seguir en Teruel y bueno, también tiene su encanto ver los pueblecitos estos con este toque de lluvia. Queremos ir también a Calomarde y bueno, vamos a ir enseñando lo que vamos haciendo estos días. Y siempre es de agradecer y bienvenidos vuestras sugerencias para futuros destinos de Teruel o de otras partes que nos podáis recomendar, que la verdad es que nos ayudáis un montón. Estamos súper agradecidos cada vez que tenemos un problema, nos lo decís, chicos, mirar esto, chicos, mirar aquello, tened cuidado con esto, tened cuidado. La verdad es que somos una comunidad, los autocaravanistas somos una comunidad que a la mínima nos tiramos todos para ayudar, oye, puedo ayudarte, te puedo dar este consejo. La verdad es que estamos muy contentos.